Hoy celebramos en la iglesia, nosotros, ustedes y yo, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Para Jesús hubo 3 preocupaciones muy grandes. Y entre esas preocupaciones, su preocupación no fue el templo, ni los ritos, ni las leyes, ni las liturgias. Que uno pudiera pensar, bueno, si todo esto lo hacemos en nombre de Jesús, sería de alguna manera comprensible que entre las preocupaciones de Jesús estuviera el templo, los sacrificios, los holocaustos, los ritos, las liturgias, las jerarquías, y no. 3 preocupaciones muy grandes. La primera, las buenas relaciones entre los seres humanos. Y por eso el Evangelio de hoy dice que Jesús estuvo hablando todo el día del reino de Dios. Y el reino de Dios, hermanos, para que lo comprendamos cada vez mejor, tiene 2 elementos muy fuertes. El primero de ellos es el nuevo orden, donde los últimos puedan llegar a ser, es eso. O por lo menos donde los últimos tengan un puesto en la mesa de los primeros. De tal manera que no sean relaciones piramidales, donde unos oprimen a los otros, sino relaciones circulares, donde todos tenemos la oportunidad de conversar y de elegir. Y lo segundo del reino de Dios es las nuevas relaciones, donde todos seamos hermanos, donde todos podamos compartir la vida. Puede que no de manera igualitaria, pero sí de manera equitativa. Tal vez hemos hablado de la igualdad muchas veces, pero no se trata de la igualdad porque todos somos distintos y todos tenemos oportunidades diferentes, pero sí tenemos que hablar seriamente de la equidad. Puede que no lleguemos a ser iguales, no lo seremos, pero sí que trabajemos por la equidad. Y esos son los 2 elementos más fuertes del reinado de Jesús. Del reinado que Él propone, que es el reinado de Dios, que es la política de Dios, que es la manera de Dios. Porque tal vez nuestra manera es diferente. Es una manera piramidal, es una manera opresora, es un deseo inmenso de arañar el poder para conquistarlo, pensando que vamos a hacer mucho bien después de conquistarlo. Pero tengamos la absoluta certeza, hermanos, que el que codicia el poder, cuando lo obtiene, muestra su peor versión. Y por eso no se trata de codiciar el poder. Para Jesús no es el poder, para Jesús es el servicio. Porque el servicio revela tu mejor versión y el poder tu peor versión. Y eso uno lo nota en lo pequeño de la vida, en una sacristía, en un grupo parroquial. Esta persona lo hacía muy bien hasta que le dieron la coordinación del grupo. El día que le dieron la coordinación del grupo,
se le subieron, ¿a dónde? Le dieron una pizca de poder y mostró su peor versión. Y lo mismo sucede con nosotros los sacerdotes cuando alguno de nosotros es nombrado obispo. ¿Cómo cambia ese personaje? Antes era fraterno, comprensivo, cariñoso, cercano, servicial, disponible, y ahora le han dado el poder y ha cambiado completamente. Por eso una de las tentaciones más fuertes que tenemos los seres humanos es la tentación del ¿qué? Y eso pasa también en las empresas donde ustedes trabajan. Ustedes tenían un igual, un compañero, lo ascienden, lo nombran jefe de personal, coordinador, y cambia completamente. Y eso fue lo que Jesús quiso cambiar. Y esa era una de sus grandes preocupaciones. Un nuevo orden donde los últimos tuvieran un puesto en el lugar donde se sientan los primeros. Y unas nuevas relaciones donde todos seamos hermanos. No iguales, pero sí hermanos, buscando siempre la equidad y el bien común. La segunda preocupación de Jesús, la salud de los seres humanos. Y por eso, hermanos, es tan importante que nosotros en nombre de Jesús, en nombre de Él, en primer lugar, cuidemos nuestra propia salud. Usted que es cristiano, en nombre de Jesús, cuide su salud. Si a usted le han dicho que no fume, no lo haga. Y hágalo en nombre de Jesús. Y si a usted le han dicho que un alimento determinado le hace daño, no lo consuma. Hágalo en nombre del Señor. Porque una de las preocupaciones más grandes de Jesús de Nazaret fue la salud del ser humano. Y por eso por donde pasaba, iba sanando. Nunca pasó de largo delante de un enfermo. Siempre se detuvo a curarlo. Y no solo que cuides tu salud, sino que cuides la salud de los que comparten la vida contigo. Porque no se trata simplemente de que tú estés aliviado, se trata también de que no enfermes a nadie. Porque yo conozco personas que son especialistas en enfermar a otras. Sí, las conozco. Y conozco personas que son especialistas en aburrir a los demás, en enfermar a los demás y en llevar a la muerte a los demás. ¿Por qué? Porque les han dado un tricito de poder. Y la idea es que tú conserves tu salud, pero también la idea es que no enfermes a nadie. Conoce uno en ciertas empresas que el jefe no sabe ser líder y enferma a sus subalternos, aburre a sus subalternos y es capaz de llevar a la muerte a sus subalternos. ¿Cuántas personas han abandonado su lugar de trabajo por el acoso laboral que les ha generado un estrés, un desorden de ansiedad, una depresión? Nosotros, en nombre de Jesús de Nazaret, que tuvo la gran preocupación de la salud de los seres humanos, estamos llamados a cuidar nuestra salud, pero también a no enfermar a nadie. Las 3 enfermedades más fuertes de hoy tienen que ver con el exceso de pasado, con el exceso de presente y con el exceso de futuro. La depresión es consecuencia de no haber resuelto el pasado y de no haber sanado las heridas del ayer. El estrés es consecuencia del exceso de presente, que a veces terminamos haciendo varias cosas a la vez. En estos días que me pidieron el favor de compartir con un grupo humano, les preguntaba eso: levanten la mano los que hacen varias cosas a la vez.
Todos sonrieron y agacharon la cabeza porque se sintieron implicados con la pregunta. Y paso siguiente les dije, por favor, respétense, porque cuando uno hace varias cosas a la vez, compromete su salud mental, aparece el estrés, y el que se enferma por hacer varias cosas al mismo tiempo, se está irrespetando y se le olvidó lo que enseñó Jesús. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es importante. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Y luego les pregunté, levanten la mano los que trabajan en el computador y contestan el celular mientras están comiendo. Y volvieron a agachar la cabeza y a sonreír, porque se sintieron implicados que no se estaban respetando. Ojalá respetáramos la hora del desayuno y entendiéramos que el desayuno es sagrado, es mi desayuno. Ojalá respetáramos la hora del almuerzo y entendiéramos que el almuerzo es sagrado, es mi almuerzo. Ojalá respetáramos la hora de la cena y entendiéramos que la cena es sagrada, es mi cena. Y si nosotros no le ponemos límites y nos hacemos respetar de esta sociedad de consumo, de esta política neoliberal y de este capitalismo voraz, entonces terminaremos siendo víctimas de aquello que Jesús nunca quiso que fuéramos víctimas. Por eso procuremos la salud, la propia y la de los demás. Cuidado con los comentarios que haces, porque tal vez esa persona de la que estás hablando mal llega a conocer lo que tú estás diciendo y eso le puede generar, por su sensibilidad emocional, una enfermedad psicológica. Tan fácil que hablamos de los demás sin saber qué daño podemos llegar a hacer con lo que decimos en la vida de otras personas. No se nos puede olvidar que para Jesús, y lo repito hasta la saciedad, una de sus preocupaciones más grandes fue la salud de su pueblo. Y la tercera preocupación de Jesús, la primera, las buenas relaciones; la segunda, la salud de su pueblo; la tercera, el alimento de cada ser humano. Jesús se preocupa por la comida de su pueblo. Y hoy nosotros asistimos a una pandemia silenciosa que se llama hambruna a nivel mundial. Y en nuestro país ya lo sabemos por todo este cuento que nos han echado durante estos meses, que con seguridad todos estamos hasta la coronilla, que hay más de 20 millones de compatriotas que pasan hambre y sufren desnutrición. Y por eso, hermanos, el problema no llega a ser de recursos, y lo sabemos. El problema es de distribución. Así que el problema no es de bolsillo, el problema es de corazón. Jesús multiplica el pan sabiendo su gran preocupación por la alimentación de la gente. Los discípulos le dijeron a Jesús: despide a la gente que vaya a los cortijos y aldeas. Y Jesús no despidió a la gente para que fuera a los cortijos y aldeas. Le dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y diciéndole a los discípulos: denles ustedes de comer, nos lo está diciendo a nosotros hoy. No se trata de decirle al Señor: Señor, dale a los pobres y a los hambrientos comida y alimentación. Es el Señor el que nos ha pedido eso a nosotros, en la medida en que nosotros seamos capaces de compartir. Y cuando somos capaces de compartir, entonces es posible que se multiplique. La única manera de que el alimento se multiplique es compartiéndolo. No se imaginen a Jesús sacando de una canasta de la nada panes y peces. No insulten a Jesús. Jesús no es un mago, es un maestro.
y es el Maestro de maestros, y es el Hijo de Dios, que viene a enseñarnos que también todos somos hijos de Dios y en consecuencia somos hermanos. Ustedes van a los templos católicos y yo creo que en todos los templos católicos hay un cesto, hay una canasta esperando por un puñado de arroz que tú traes, por un pedazo de panela que tú traes, por un tarrito de aceite o un tarrito de atún que tú traes. Ese cesto es muy importante, porque con ese cesto logramos compartir lo que tenemos, y en la medida en que compartimos lo que tenemos, en esa misma medida se multiplica. Tengan la certeza, hermanos, que solo hay una manera de ser enriquecido, y esa manera es compartiendo lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos, lo que hacemos. Quien quiera ser rico espiritual y materialmente, nunca dude compartir, porque es la única manera de ser enriquecidos. Por eso, el problema de los pueblos ni siquiera es el problema de quien lo dirige, es el problema de todos, en la medida en que todos nos volvamos solidarios con los más necesitados. Y no se trata de cargar a nadie, porque Jesús no cargó a nadie. Se trata de impulsar, de estimular, de darle un golpecito de suerte, un empujoncito al que lo necesita. ¿Por qué? Porque la verdad es que carecemos de oportunidades. También muchos, teniendo las oportunidades, las despilfarran, porque no tienen la responsabilidad para abrazarlas y aprovecharlas en su momento. Pero qué rico, hermanos, que por un lado le generemos oportunidades a otros y que por otro lado seamos responsables con las oportunidades que el Señor nos da. Tanto le importó a Jesús el alimento de su pueblo, que él mismo se hizo pan. A él la honra y la gloria por los siglos de los siglos.